Recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es Regreso al Futuro. Esto es Futuro Imperfecto. Desde el estudio de Los Salares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, Javi Pater. Futuro Imperfecto, radio podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, reportajes, música y, en definitiva, una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, con miradas puestas al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o incluso menos conocidos. En definitiva, cualquier tipo de evento que para la ciudad haya significado un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio, un viaje único, una experiencia única. Bienvenidos a Futuro Imperfecto Radio, un espacio para pensar en el pasado desde las preguntas del presente, un lugar donde la historia, la literatura, la filosofía y la cultura dialogan con nuestras incertidumbres contemporáneas. Hoy navegamos hacia un territorio fascinante, el sueño americano de Cervantes. Un viaje entre océanos, imperios, derrotas, imaginación y supervivencia, porque antes de existir el llamado sueño americano moderno, ya existía el sueño de cruzar el Atlántico, el sueño de comenzar de nuevo, el sueño de encontrar fortuna, reconocimiento y libertad en un mundo desconocido. Miguel Cervantes también soñó con América y quizás parte de su obra nació precisamente de ese deseo frustrado. Nos acompañará la mirada y el pensamiento de José Manuel Lucía Mejías, uno de los mayores especialistas cervantinos de nuestro tiempo. En la conferencia El sueño americano de Cervantes nos invita a descubrir un episodio poco conocido, la voluntad real de Cervantes de viajar al Nuevo Mundo. Durante el siglo XVI, América representaba para Europa algo más que un territorio. Era una promesa. La conquista y la colonización del continente americano, una auténtica revolución mental. Miles de personas imaginaron que al otro lado del océano existía una segunda oportunidad. Soldados, comerciantes, religiosos, aventureros, escritores, pobres, hidalgos arruinados, todos soñaban con un nuevo comienzo. La monarquía española convirtió el Atlántico en una gran autopista imperial. Y en ese contexto nació un imaginario colectivo, la idea de América como tierra de ascenso social. Pero también fue un espacio de violencia, exploración, destrucción cultural. El sueño americano del siglo de oro era ambiguo. Prometía riqueza, pero también implicaba riesgo. Prometía libertad, pero estaba sostenido sobre sistemas de dominación.
de Cervantes no fue un escritor acomodado. Antes de convertirse en el autor universal, fue soldado. Participó en la batalla de Lepanto en 1571. Allí perdió la movilidad de la mano izquierda. Más tarde fue capturado por cosarios y permaneció cautivo en Argel durante 5 años. Su vida estuvo marcada por el fracaso económico y la inestabilidad. Trabajó como recaudador de impuestos, sufrió procesos judiciales, conoció las cárceles, vivió constantemente endeudado. Precisamente en medio de esas dificultades aparece América, como horizonte de esperanza. Cervantes solicitó diversos cargos administrativos en el Nuevo Mundo. Pidió destinos en lugares como Cartagena de Indias, La Paz, Veracruz, pero nunca obtuvo autorización. La burocracia imperial le cerró las puertas. Ese rechazo cambiaría para siempre la historia de la literatura, porque quizás si Cervantes hubiera viajado a América, nunca había escrito El Quijote. A veces las grandes obras nacen de una derrota. El fracaso también constituye civilización. La historia cultural de Occidente está llena de proyectos imposibles que terminaron convirtiéndose en arte. Don Quijote es también un emigrante interior, un hombre que no acepta el mundo que le rodea, un personaje que decide reinventarse. En cierto sentido, el Quijote comparte la lógica del aventurero americano, abandonar la realidad conocida para seguir un ideal. Pero Cervantes introduce una diferencia fundamental. Mientras que el conquistador busca oro y poder, Don Quijote busca sentido. Y ahí aparece la modernidad. El viaje deja de ser solamente geográfico, se convierte en una búsqueda existencial. El sueño americano de Cervantes quizás no terminó cruzando el océano, quizás terminó transformándose en literatura. El descubrimiento de América alteró profundamente la imaginación europea. Muchos intelectuales comenzaron a pensar en sociedades ideales. Las noticias llegadas del Nuevo Mundo alimentaron debates filosóficos sobre la libertad, la religión, el poder y la justicia. América funcionó como espejo de Europa. Al observar otros pueblos y otras culturas, Europa comenzó también a cuestionarse a sí misma. Cervantes permanece en el momento histórico donde el mundo se vuelve inmenso, un mundo lleno de mapas incompletos, de rutas inciertas, de identidades en crisis, y quizás por eso el Quijote sigue siendo contemporáneo, porque habla de seres humanos desorientados en tiempos de transformación. Hoy seguimos hablando del sueño americano, pero ya no significa lo mismo.
En el siglo XXI, el concepto aparece asociado al éxito económico, al consumo y a la movilidad social. Sin embargo, el sueño americano cervantino era distinto. Era el sueño del conocimiento, el sueño de escapar de la pobreza, el sueño de encontrar un lugar en el mundo. Y esa necesidad sigue existiendo. Millones de personas continúan migrando, arriesgándolo todo, cruzando fronteras, buscando oportunidades. Cervantes nos recuerda que detrás de cada migración existe una historia humana, un deseo, una herida, una esperanza. Quizás toda civilización nace de una mezcla entre realidad y ficción. Las personas sobreviven gracias a los relatos. Y Cervantes entendió antes que nadie que los sueños pueden salvarnos, incluso cuando fracasan. Buenas tardes, bienvenidos a la última conferencia del ciclo de Alcalá y América. Contamos hoy con la presencia de uno de los que más conoce del mundo de Cervantes, José Manuel Lucía Mejías, catedrático de la Universidad Complutense, y pues ha trabajado muchísimo en la obra y la biografía de Cervantes. Tiene una biografía de Cervantes publicada en 3 tomos en edad, que os recomiendo. Quizás sea la mejor biografía que se ha publicado de Cervantes. Mira que ha habido biografía de Cervantes, muy completa. Por tanto, conozco todos los entresijos del mundo cervantino. Para hablarnos del sueño americano de Cervantes, pues nadie mejor que él, por supuesto, para hacerlo. Se doctoró aquí en la Universidad de Alcalá, pero es ahora catedrático de Filología Románica de la Complutense, como he dicho. Fue coordinador académico del Centro de Estudios Cervantinos, el famoso centro de investigación que se creó aquí en Alcalá de Henares, en el que participaban el Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la Universidad. Estuvo en el Laredo, luego estuvo en la Casa de la Entrevista, y que después los diferentes instituciones se fueron desgajando. Fue el Ministerio, se fue la Comunidad, se fue el Ayuntamiento. Una auténtica pena, porque realmente funcionaba muy bien y había un trabajo de investigación sobre Cervantes muy interesante. Y somos que toda la universidad, en este momento es el Instituto Universitario de Investigación Miguel de Cervantes, que está por Secretaría, además, en la sede, y que se dedica, digamos, a trabajar ahora la investigación sobre la obra de Cervantes, pero con unos medios muy limitados que antes realmente tenían bastantes más posibilidades. Sigue colaborando, sigue siendo miembro de ese instituto y trabajando en varios ámbitos. Fue vicedecano de la Biblioteca Cultura y Relaciones Institucionales de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, por tanto tiene también experiencia administrativa, creador y director de la red de ciudades cervantinas, quizá uno de los mayores proyectos de los cuales se embarcó. Ayer en el 2015 constituimos esa red de ciudades cervantinas. Hoy en día podéis ver las 40 ciudades que forman parte de la red. Están en el barrio de cada una de ellas, y en conocer cada una de ellas está en la página web de la Biblioteca Virtual Cervantes, podéis visitar y verlas claramente. Y realmente el trabajo que está haciendo de poner en contacto a las ciudades que han tenido algún tipo de relación con Cervantes entre sí, eso lo está haciendo José Manuel de una forma absolutamente admirable. Ha sido presidente de la sección de literatura del Ateneo también, un par de años. Actualmente es presidente del grupo de las secciones cervantistas, director del seminario permanente dedicado a José Luis San Pedro, vicepresidente de la sección hispánica de literatura medieval y vinculado con todo tipo de investigaciones en el mundo de la literatura. Como comentaba antes, la biografía de Cervantes, y además de Cervantes ha publicado muchas cosas más. El último libro que ha publicado ha sido Cervantes íntimo, seguramente os suena, porque fue asesor de Amenábar para la película del cautivo. El literario fue el asesor literario de la película del cautivo de Amenábar. Y ese libro, Cervantes íntimo, que recomiendo que leáis, es una inmersión en la forma, digamos, de vida personal de Cervantes. Es como entrar de lleno en la figura de Cervantes, no como un gran escritor, sino como un ser humano. Y nos acerca mucho a la figura de Cervantes en un lenguaje más muy asequible, muy cercano, no es nada académico en este caso, no es nada aburrido, es muy ameno, se lee muy bien. Yo recomiendo que leáis
ese libro de Cervantes íntimo es muy interesante. Ha sido también comisario de bastantes exposiciones, 4 de ellas en la Biblioteca Nacional, ha traducido muchos textos también, y tiene la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, en categoría de encomienda, por su labor precisamente como difusor de la obra cervantina, y el año pasado recibió el premio Damas Alonso de la Academia Hispanoamericana de la Buena Gente de Madrid, de la que ha formado antes de ser académico de Madrid. Por tanto, como veis, es una de las figuras relevantes del mundo cervantino, y cuando nos propuso dar la conferencia sobre el sueño americano de Cervantes, dijimos, pues nadie mejor que José Manuel, evidentemente, para hablar de esa vinculación de Cervantes y América. Así que os dejo con esto y muchas gracias a todos por, sobre todo a la institución, por la invitación de Estudios Complutenses y por el ciclo y la posibilidad de venir ni más ni menos que a esta, que siento como mi casa, porque aquí, digamos, en este pasillo, muchas aventuras durante la época de estudiante de esta facultad, aquí me licencié. Incluso el primer año esta parte del edificio estaba todavía ocupada por el orfelinato, digamos, de la Comunidad de Madrid, con lo que nosotros solamente ocupábamos la otra parte, y entre clase y clase salíamos a fumar, porque todavía se podía fumar en la facultad. Los niños desde esta parte nos miraban como diciendo, ¿quiénes son esas gente rara que ha venido aquí a pasar la tarde en la facultad, ¿no? Y poco a poco, pues fuimos en mi caso, la segunda promoción de la Facultad de Filosofía y Letras aquí en el Colegio de Málaga, ¿no? Así que la verdad que muchísimas gracias por devolverme la posibilidad de estar otra vez en esta universidad, y como digo, para hablar de esta pasión compartida, que en el fondo es la pasión de Cervantes, en otra pasión, o en una quimera, o en una pesadilla, o en un sueño que Cervantes tuvo, como tantos otros en su época, que precisamente fue lo que he llamado el sueño americano. Y vamos a ver si es un sueño, si es una quimera, si podría haber sido una pesadilla o un verdadero idilio que Cervantes, como tantos otros, hubiera podido tener con América. No muchos años que de un lugar de Extremadura salió un hidalgo nacido de padres nobles, el cual, como un otro pródigo, por diversas partes de España, Italia y Flandes, anduvo gastando así los años como la hacienda. Y al fin de muchas peregrinaciones, muertos ya sus padres y gastado su patrimonio, vino a parar a la gran ciudad de Sevilla, donde halló ocasión muy bastante para acabar de consumir lo poco que le quedaba. Viéndose pues tan falto de dineros y aún no con muchos amigos, se acogió al remedio a que otros muchos perdidos en aquella ciudad se acogen, que es el pasarse a Indias, refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados, salvoconducto de los homicidas, pala y cubierta de los jugadores, a quien llaman ciertos los peritos en el arte, añagaza general de mujeres libres, engaño común de muchos y remedio particular de pocos. Este es el principio, precisamente, de El celoso extremeño, de esa novela ejemplar que Cervantes va a publicar en 1613, que, como han podido ver, dialoga directamente con el principio del Quijote. En el lugar, no hace muchos años, en el lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiere acordarse, no muchos años, vivió un hidalgo. Pues este libro, 1613, 8 años después, comienza, no a muchos años que de un lugar de Extremadura salió un hidalgo. Entonces, este hidalgo, que va a ser Pedro de Cañizares, que va a ser este celoso extremeño, nos está contando una posibilidad de América. Es decir, esa América a la que muchos en un momento dado iban casi como última posibilidad de encontrarse un nuevo mundo y sobre todo una nueva vida. Todo aquello que en un momento dado habían o perdido, o como en el caso de Cañizares, desperdiciado, esa hacienda que en un momento dado tenían y lo habían de alguna manera gastado, de pronto encontrarse con la posibilidad de encontrarse otro mundo, otra esperanza. No es el caso de Cervantes. Cervantes nunca quiso ir a América. Es decir, nunca quiso ir a América en busca de aventuras. Siempre quiso, y ahora vamos a ver en qué circunstancias, ir a América para ocupar uno de los puestos vacantes que quedaban en la administración americana de la corte de Felipe II. Es decir,
una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que América no es una colonia del Imperio Español. América es un territorio, una provincia más, o un lugar más, un territorio más, de la monarquía hispánica, que lógicamente va a tener sus propias leyes y va a tener su propia organización dentro de lo que es esa organización compleja que tiene la monarquía hispánica. ¿Cómo se organiza? A partir de lo que se llamamos los consejos, que serían como los ministerios, si quisiéramos de alguna manera. ¿Qué son los ministerios? Bueno, pues ¿qué son los consejos? Nosotros vamos a tener el Consejo de Castilla, que es el que regula las leyes y las actividades en Castilla, el Consejo de Aragón, el Consejo de Italia y el Consejo de Indias. Es decir, es la demostración de que Indias no es algo ajeno a la estructura, sino que forma parte de esa estructura, igual que estará el Consejo de Cruzada. Como se pueden imaginar, no puede faltar el Consejo de Hacienda, es decir, aquel que controla, ahora que estamos en el momento de que tenemos que hacer la declaración, pues ya también en el siglo XVI y en el siglo XVII estaba Hacienda controlando esas declaraciones. Es decir, nos vamos a encontrar con una estructura administrativa en la que Cervantes se quiere insertar. Y eso es la primera idea que quiero que quede claro. Es decir, Cervantes nunca quiso ir por libre, en el sentido de, como hace en un momento dado Cañizares, esta persona que gasta sus últimos ahorros en conseguir un pasaje, en irse a una aventura que lógicamente tiene todos los peligros que tiene viajar a un territorio que está no solamente en la distancia, sino en el peligro de un océano que hay que en un momento dado cruzar, ¿no? Igual que es peligrosísimo, o también es toda una aventura, cruzar el Mediterráneo. Pero imagínense, si de cruzar el Mediterráneo, ahora cruzar precisamente el Atlántico. Todo lo que tiene que ver con América está además regulado de una manera administrativa. Nadie podía ir a América tranquilamente. El mercado, el comercio, pero también el transporte a América está todo monopolizado desde Sevilla. Es decir, entonces desde Sevilla había dos armadas o dos, digamos, momentos en los que había un movimiento de ida y vuelta de barcos, que lógicamente iban acompañados también de barcos de guerra para protegerles, porque por otro lado teníamos a los, para nosotros, piratas, es decir, los ingleses, y para los ingleses los lores o los grandes héroes, que son los que en un momento dado intentaban que ese comercio, lógicamente con América, no se pudiera producir. ¿Cuándo comienza este sueño americano? Es decir, ¿cuándo comienza en un momento dado el deseo de Cervantes de irse a América y por qué quiere ir a América? Porque claro, ir a América no es un capricho, no es se levanta uno por la mañana y dice, ¿qué hago? Me voy a América, luego ya veré qué hago por la tarde. No, es una opción de vida, entre otras cosas porque es una opción que puede ser de muerte. El viaje no está garantizado en un momento dado el poder llegar al destino. Bueno, el momento en el que Cervantes va a empezar tenemos la fecha. Es decir, tenemos por lo menos, podemos localizar la fecha concreta en donde podemos decir que empieza el sueño americano, que es el 17 de agosto de 1582. Para ver lo serio que soy, que les digo hasta las fechas, o sea, 6 de la tarde, bueno, no, eso ya me lo invento. El 17 de agosto de 1782. Es decir, en ese momento, Cervantes le va a escribir una carta autógrafa, la primera carta autógrafa que tenemos de Miguel de Cervantes, a Antonio de Eraso. Antonio de Eraso, que es el secretario del Consejo de Indias. Entonces ya, como ven, tenemos la organización. Él le va a pedir en un momento dado al secretario del Consejo que está organizando toda la estructura, todo lo que es la parte, digamos, administrativa del Consejo de Indias, le va a escribir una carta. 1582, es decir, 2 años, digamos, él vuelve, como saben, en octubre, en diciembre de 1580 está en Valencia y a principios ya de 1581 le vamos a encontrar ya a Cervantes en Madrid. Es decir, 1 año después, año y pico después de haber vuelto del cautiverio, Cervantes va a escribir esta carta al secretario del Consejo de Indias. Porque ¿qué es lo que está haciendo Cervantes? Está intentando, como la mayoría de los pretendientes que en un momento dado están viniendo de la guerra, o viniendo de los tercios, o viniendo del cautiverio, todos estos pretendientes que están intentando ocupar un oficio. Es decir, ocupar un puesto vacante dentro de la administración de la monarquía hispánica. Como pueden imaginar, digamos, bueno, por decir de alguna manera, ¿qué es lo que quiere ser Cervantes? Funcionario. Ya está. O sea, es decir, como todos, quiere tener un puesto de trabajo fijo, pero además, si puede ser,
un puesto de trabajo fijo con posibilidades de mantenerse en el tiempo, muchísimo mejor, ¿no? Entonces, ese puesto de trabajo, en un momento dado, es el que va a pedir, pero pueden imaginarse la cantidad de personas que están en las mismas circunstancias que quieren pedir ese mismo puesto. Así que, ¿qué es lo que en ese... Lógicamente los puestos puede ser en Aragón, puede ser en Italia, puede ser en Castilla, es decir, en todo lo que es ese grandísimo territorio que forma parte de la monarquía hispánica. Pero los puestos menos demandados, o que en la ratio hay menos demanda de peticiones, como os pueden imaginar, era América. Porque claro, ir a América era también toda una aventura, a ver lo que se podía conseguir, ¿no? La carta que le escribe Miguel de Cervantes es maravillosa. La voy a leer para que vean cómo funciona todo el sistema, ¿no? Ilustre señor, el secretario Balmaseda, y el secretario Balmaseda es el secretario, digamos, del Consejo de Indias, Francisco de Sopando Balmaseda, que es el titular de la Escribanía de Justicia, dice: el secretario Balmaseda ha mostrado conmigo lo que yo, de la que vuestra merced me había de hacer, esperaba. Pero ni su solicitud ni mi diligencia pueden contrastar a mi poca dicha. La que he tenido en mi negocio es que el oficio en que pedía no se provee por su majestad. Y así es forzoso que aguarde a la carabela de aviso para ver si trae alguno vacante, que todas las de acá están ya proveídas, según me ha dicho el señor Balmaseda, que con muchas veras sé que ha deseado saber algo que yo pudiese pedir. De este buen deseo suplico a vuestra merced dé el agradecimiento en las suyas que merece, solo porque entienda que yo no soy un desagradecido. Es decir, Balmaseda le ha indicado en un momento dado un puesto de trabajo, le ha dicho: ha quedado vacante este puesto que en un momento dado te puede, digamos, convenir y tenerlo tú. Cuando Cervantes lo ha pedido, se ha llevado la sorpresa de que no es un puesto dentro de los que da la majestad, lo que da la monarquía hispánica, y por tanto tiene que esperar algo que es fundamental: la carabela de aviso. Es decir, los barcos van a América y llevan a los nuevos funcionarios, a aquellos que tienen que ocupar los nuevos puestos vacantes en la administración americana, y cuando vuelvan, la carabela de aviso trae el listado de los puestos que han quedado vacantes en la administración americana. Lógicamente, no puede haber comunicación de otra manera que la espera, digamos, de que venga esa carabela. Y ahí es donde está esperando Cervantes a que en un momento dado se le haga merced. Esa expresión de se le haga merced, en el fondo se trata de darle uno de esos puestos, digamos, esos puestos vacantes. Claro, Cervantes, que ha presentado su hoja de servicio, su currículum, he sido participante de la batalla de Lepanto, he estado en Navarino, he estado en diferentes batallas durante 5 años sirviendo a su majestad, he estado 5 años de cautivo. Pero, lógicamente, además va a presentar otra cosa más, que es la continuación de la carta. Y entonces, después de haberle dado las gracias por haber pensado en él y, sobre todo, que le tenga presente para los puestos vacantes que pueden venir de América, le dice, y esto es lo importante: en este interín, mientras estoy esperando a que llegue la carabela de aviso para decirme en qué puedo ocuparme en América, me entretengo en criar a Galatea. 1582. 1582, sí. En criar a Galatea, que es el libro que dije a vuestra merced estaba componiendo. En estando algo crecida, irá a besar a vuestra merced las manos y a recibir la corrección y enmienda que yo no le habré sabido dar. Nuestro Señor, la ilustre persona de vuestra merced, como puede, guarde y prospere. Es decir, en 1582, mientras tanto, ¿qué le estaba ofreciendo a Balmaseda? No solamente mi currículum, sino que además te voy a dedicar la Galatea, te voy a dedicar la obra que estoy escribiendo, es decir, la literatura instrumental que sirve para aumentar las posibilidades en un momento dado que tiene, en este caso, Miguel de Cervantes,
para aumentar su currículum a la hora de quien va a decidir, o por lo menos le va a proponer, ser en un momento dado miembro o forma parte de esa administración. 1582, ya está escribiendo la Galatea, la lleva algo crecida. Como saben, la Galatea se publicó en 1585 aquí, en Alcalá de Henares, o sea, todavía 3 años. Y cuando se publica en Alcalá de Henares, ya no estará dedicada a Balmaseda, o Antonio Eraso, es decir, al que en un momento dado el secretario del Consejo de Indias, sino que va a estar dedicado precisamente a Columna, precisamente a Ascanio y Colonna, con la idea de conseguir algo también dentro de esa corte. Es decir, la literatura no como el elemento para crear una obra que en un momento dado leamos 400 años después, sino la literatura como un instrumento para conseguir en un momento dado un puesto de trabajo en aquel momento precisamente. No sabemos la carabela de aviso lo que trajo, lo que sí que sabemos es que volvió otra vez a pedir en 1582, el 8 de agosto, una petición de puestos, hasta 1590, que es cuando se acaba el sueño americano. Es decir, de pronto Cervantes va a estar continuamente pidiendo la posibilidad de ocupar uno de estos puestos que quedaban en América. Y 1590, en mayo de 1590, es el final de este sueño, porque tenemos y hemos conservado ese último memorial. Es decir, lógicamente, ¿qué es lo que hace Cervantes en cada ocasión? Presenta una instancia, digamos, un memorial en donde hace una solicitud de, ahora sí, los puestos que han quedado vacantes, y lógicamente lo que va a ofrecer es su currículum, va a ofrecer los méritos que él cree que en un momento dado le van a ayudar para ocupar ese determinado lugar. Ese famoso, digamos, memorial que él manda en 1590 es el memorial en donde él va a pedir que en un momento dado se le haga merced, atento a las causas que refiere, es decir, a sus méritos, en uno de los oficios que pide. Y él pide 4, es decir, 4 que han quedado vacantes en una carabela de avisos que seguramente ha venido en este año 1590. ¿Cuáles son? Imagínense, pedía la contaduría del nuevo reino, la gobernación de Soconusco, ahora en Guatemala, antes México, la contaduría de las galeras de Cartagena y el corregimiento de la paz. Y para, digamos, justificar todo eso, pues ofrece que ha sido, otra vez, participante en la batalla de Lepanto, etcétera, etcétera, y uno de los documentos que va a presentar para mostrar sus méritos va a ser precisamente un documento que conocemos como la Información de Argel. Es decir, ese documento que él va a hacer en octubre de 1580, antes de volverse ya liberado de Argel, en donde muestra los 5 años que ha estado en Argel y también testigos que muestran cómo él ha sido un grandísimo militar sirviendo a su majestad los años anteriores. Este es, digamos, y gracias a eso, a esta copia de la Información de Argel, la hemos conservado. Hemos conservado este documento tan importante. Como suele suceder en la administración del siglo de oro, que es maravillosa, o sea, hoy en día nosotros mandamos la instancia, luego hay una contestación, hay como varios documentos. Ellos lo tenían muchísimo mejor preparado. Es decir, en el mismo documento de la instancia está todo el recorrido administrativo. Es decir, el momento en el que entra en el servicio, cuál es el secretario que lo va a mirar, quiénes son las personas que dentro de el Consejo de Indias han hecho el análisis. No solamente de pensarlo, solamente de pensar en este documento que ha pasado por las manos de Cervantes. Y sobre todo lo que tenemos es la respuesta. Es decir, en el mismo documento de la petición está ya la respuesta administrativa de todo ese proceso. Y esa respuesta es una de las respuestas más famosas y también más tristes en un momento de la biografía de Cervantes, que es aquello de busque por acá en que se haga merced. Y este acá no es simplemente una cuestión, digamos, como pueden imaginar, genérica, sino que es, si allá es América, deja de mandar ya, como has empezado a mandar desde 1582, memoriales de los puestos vacantes en América, deja ya, o sea, y piensa la posibilidad de que sea en aquí, es decir, en los puestos de Madrid, los puestos hispánicos, en donde podamos darte una merced. Es decir, este acá nos está hablando, lógicamente, de una posibilidad, pero sobre todo nos está hablando de que Cervantes nunca pasa
la primera fase administrativa. Es decir, Cervantes hace la petición, ha conocido los puestos vacantes, hace la petición, el Consejo de Indias, el secretario del Consejo de Indias hace el primer, reparto de la función, los mismos secretarios hacen la respuesta y nunca llega a estar en el siguiente fase, que es lo que se llama la terna. Es decir, los 3 candidatos para ocupar cada uno de los puestos que en un momento dado luego el rey tiene que elegir cuál va a ser el verdadero, digamos, al que se le va a conceder. Es decir, Cervantes no llega ni a pasar esa segunda posibilidad, se queda simplemente en esta cuestión, ¿no? En esta cuestión de que se ha quedado en la primera fase, a nosotros, como cervantistas y como lectores del Quijote, y sobre todo como en un momento dado, digamos, lectores de una obra que se ha engrandecido y nos ha enriquecido a lo largo de los siglos, nos parece como algo que en un momento dado ha sido como la gran crítica que se le ha hecho incluso a su momento. Es decir, desde ya Gregorio Mayans y Siscar en 1738, pero sobre todo Navarrete en 1819, ha creado una imagen de qué sociedad, qué rey tan injusto, qué gente tan que imposible de ver lo que tenían delante, que no fueron capaces de tener delante a Cervantes, que les pedía nada, un puesto de trabajo, tampoco cualquier cosa, y no le hicieron caso. Él, que ha sido el autor del Quijote, que nos ha engrandecido como lengua, que nos ha hecho que sea la nación, que en un momento dado ha experimentado una difusión de esa manera, fueron tan injustos con ellos. Claro, esa es nuestra visión después de varios siglos de que el Quijote se haya convertido en esa gran obra. Pero, en realidad, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente fue un sueño? Es decir, la posibilidad de que Cervantes ocupara alguno de esos puestos que estaba pidiendo, ¿o fue una quimera? Es decir, una imposibilidad. Es decir, Cervantes no tenía ninguna posibilidad de poder acceder a alguno de ellos y, por tanto, accedió a otros, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a preguntar algo que solamente hasta hace muy poco tiempo, en un momento dado, hemos podido contestar, y es quién ocupó esos puestos. Es decir, hasta este momento, es decir, hasta hace 2016, hasta el año 2016, la historia se quedaba ahí. Cervantes ha pedido en 1590 estos puestos al Consejo de Indias, y el Consejo de Indias le ha contestado: busque por acá en que se le haga merced. Y a partir de ahí, en todas las biografías van a leer hasta 2016, en un momento dado, qué injusto que ha sido el rey, qué injusto que ha sido España, que no ha sido capaz en un momento dado de reconocerle todo lo que ha trabajado por Cervantes. Pero claro, la pregunta que nadie se había hecho hasta que nos hicimos en el año 2016 es: ¿y quién los ocupó? Porque esos puestos no quedaron vacantes. Es decir, Cervantes no los ocupó, pero hubo otras personas que sí los ocuparon, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo realmente funcionan estos puestos vacantes. Es decir, cómo funciona la administración, en este caso americana, pero podría ser en el Consejo de Castilla, o en el Consejo de Aragón, o en el Consejo de Italia, da lo mismo, forma parte de la misma manera. ¿Quiénes son los que ocupan estos puestos normalmente? Bueno, vamos a empezar. Corregidor de la paz. Cervantes en un momento dado dice: yo quiero ha quedado vacante el puesto de corregidor de la paz. Bueno, pues es nombrado en 1591 Alonso Vázquez de Arce. Pero lo importante no es tanto el nombre, que en un momento dado es un nombre más que podríamos decir, sino la explicación, la justificación que aparece en el nombramiento para darle a él este puesto. Que dice: este puesto se le concede a Alonso Vázquez de Arce en consideración a sus servicios, y ahí tendríamos a Cervantes, o sea, también había hecho servicios a la corona, pero no dice ahí, no se queda ahí solamente, se le da en consideración a sus servicios y a los del doctor Vázquez, su padre. Claro, ya empezamos con otra cosa. Claro, ¿quién es este Vázquez, su padre? Claro, Vázquez formó parte del Consejo Real, formó parte del Consejo de la Inquisición, y entre sus méritos podemos recordar que era encomendero del Virreinato de Perú desde hacía varios años,
y haber sido el descubridor, conquistador y pacificador de Quijos y Chito. Es decir, ¿qué es lo que funciona? Algo que va a ser habitual en un momento dado en la época, que es el círculo familiar. Es decir, los puestos era una manera que tenía en un momento dado el rey de pagar favores a determinadas personas o a determinadas familias que habían hecho unos servicios favorables a la monarquía. Hombre, tampoco nos podemos extrañar. Es decir, si uno se apellida Botín, pues seguramente va a empezar como en un momento dado botones en un banco, pero al final va a terminar siendo la presidenta del banco. ¡Qué casualidad! ¿No? Pues bueno, claro, en un momento dado, si tú tienes también esa red clientelar, claro. Entonces, Alonso Vázquez de Arce podía presentar su candidatura porque había hecho méritos personales para hacerlo, pero lógicamente tenía también ese apoyo familiar, cosa que Cervantes lógicamente no lo tenía, ni familiar ni tampoco clientelar. Es decir, tú tenías que estar dentro también de un círculo de influencia en un momento dado que te permitiera en un momento dado conseguir ese puesto de trabajo. Contador del Nuevo Reino de Granada, también pedido por Miguel de Cervantes. ¿A quién se lo dan? El 29 de enero de 1592 se lo dan a Juan Beltrán de Lasarte, al que también se le añade el nombramiento de regidor de Santa Fe. Claro, ¿qué es lo que ha hecho Juan Beltrán de Lasarte? Juan Beltrán de Lasarte lo que ha hecho ha sido comprar este puesto. Es decir, porque de todas las maneras que tiene la monarquía hispánica para financiarse, para organizarse, una cosa era pagar favores. Tú me has ayudado y yo te doy un ministerio, una secretaría de Estado, un puesto. Es decir, bueno, por lo que hace en un momento dado cualquier poder que va colocando a sus personas, a veces de categoría o de digamos, por sus servicios y por su capacidad, pero también a veces por pagar esos puestos, ¿no? Y otra manera que tiene la monarquía hispánica de sobrevivir y de mantenerse es vendiendo los puestos. Entonces, al mejor postor se hace una subasta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En América, muchos de estos puestos, que además, como pueden imaginar, contador del Nuevo Reino de Granada, era un puesto que se compraba, pero del que también se podía sacar un buen rendimiento económico. Entonces, eran puestos que eran muy, digamos, pedidos y muy utilizados por personas que habían ido como Cañizares en busca de aventuras o que habían en un momento dado ido a América y habían hecho fortuna. Y entonces, bueno, después de haber hecho fortuna, porque en un momento dado Cañizares, que se había ido pobre, luego termina en el celoso extremeño, termina volviendo a España rico, y en busca de una mujer que empieza todos los problemas con otro tipo de problemas. Entonces, estas personas ricas, municipales, lo que hacían era, para luego instaurarse y quedarse en el territorio, era precisamente comprar un puesto de trabajo. Y en este caso, el contador del Reino de Granada, del que en un momento dado, pues bueno, le permitía también un ascenso político y social. Lo mismo va a pasar con el contador de las galeras de Cartagena de Indias, que lo va a conseguir Ramón de Monreal, que también en un momento dado va a poder pagar el mayor precio para poder quedarse con este sueldo. Es decir, Cervantes no tenía ninguna posibilidad. O sea, Cervantes no entraba dentro de, no digo ya de la terna, sino casi del radar de las posibles personas que pudieran ocupar alguno de estos puestos, ¿no? Como ven. Y el último, el de gobernador de Soconusco, se le concede a el capitán Gonzalo Menéndez de Valdés, que ya había ejercido en América en el virreinato de Nueva España. Es decir, era una persona que también, como se puede imaginar, ¿qué va a suceder también en los puestos de América? Alguien que deja un puesto, porque son puestos temporales. Es decir, estos no son puestos para toda la vida, son puestos para 3-4 años. Claro, alguien deja un puesto de 3-4 años en América y lo que hace es intentar subir en el escalafón en lo que es el mundo del funcionariado americano a otro puesto de América. Y, lógicamente, se va a potenciar que esa gente se mueva hasta que quiera venir a España, que en un momento dado traer a alguien de España que no conoce la situación, etcétera, etcétera. Es decir, nos vamos a encontrar con un capitán. Cervantes nunca llegó a esa categoría dentro del mundo de lo que es el mundo administrativo o el mundo militar, ¿no? Por más que los servicios que tiene. Es decir, en esas peticiones que en un momento dado tenemos, no es que el mundo fuera injusto, el rey fuera injusto con alguien tan importante como Cervantes,
que Cervantes no entraba ni en las posibilidades de la primera decisión, la terna, o sea, no es ya que le nombraran, sino no entraba ni en las posibilidades de entrar en las posibilidades de ser nombrado, aunque él en un momento va a jugar con esa posibilidad. Claro, en ese lugar él sí que va a encontrar un puesto de trabajo. Pero antes de entrar en ese puesto de trabajo con el que quiero terminar, quiero también mostrar cómo era ese mundo americano que en un momento dado está pidiendo. Porque claro, todos empezamos a pensar en América y también tenemos al final otro mito, que América todo es como si fuera la tierra de jauja, es decir, América como el lugar de la mayor riqueza. Bueno, en los puestos americanos tiene una cosa que es maravillosa, la administración americana, que son puestos de 3-4 años, y entonces cada persona que deja un puesto en la administración de América tiene que hacer un informe de cómo ha dejado ese territorio. En este caso, por ejemplo, lógicamente el nuevo gobernador de Soconusco va a sustituir al antiguo gobernador, al anterior gobernador de Soconusco, que es Alonso de Acuña. Entonces, Alonso de Acuña, antes de irse, hace un informe de cómo ha dejado ese territorio, cuáles son los problemas que ha solucionado y, sobre todo, cuáles son los problemas que tienen que solucionarse. Y cuando llega el nuevo gobernador, tiene 6 meses para hacerse con la información de ese territorio y hace un informe de decir cómo ha recibido ese territorio o aquel lugar, digamos, el puesto de trabajo. Entonces, claro, pueden imaginarse que tenemos una información privilegiada, por un lado, un poco exagerada del gobernador que se va, que lógicamente de pronto dice, lo he dejado todo fenomenal, he trabajado fenomenal, no sé qué, no sé cuánto, porque lógicamente esa es también su carta de presentación para que le den un puesto mejor, y lógicamente el gobernador que viene lo que empieza a decir, esto está fatal, es un desastre, etcétera, etcétera, para luego cualquier cosa que haga, pues se muere, digamos, luego cuando haga el informe final, vea la gran diferencia. Claro, pero teniendo los dos informes nos podemos dar cuenta de cómo es la realidad de aquel lugar, ¿no? Claro, uno piensa, qué bien, si Cervantes hubiera sido gobernador de Soconusco. ¡Oh, gobernador! Entonces, claro, todos tenemos al final casi la sonrisa y la expresión de Sancho Panza. Gobernador de la ínsula Barataria, esto es fantástico, o sea, vale la pena los golpes que he recibido, lo que sea, porque voy a ser gobernador, parece que no sé qué. Bueno, pues sí, hubiera podido ser gobernador de Soconusco. Claro, después de que de pronto te lees los informes, pues ya ves que Soconusco no es tan. Dice Alonso de Acuña en su informe: después que llegué a la provincia de Soconusco, a donde vuestra merced me mandó le viniese a servir en el gobierno de ella, y visto ser tierra pobre y los bastimentos muy caros por traer de otras partes lejos de ella, y el salario de que vuestra merced me hace merced muy poco, y mucho el deseo de acertar a servir a vuestra merced con rectitud en mi oficio, estaba con cuidado para conseguir esto por el peligro en el que pone la necesidad en que gobierna. Es decir, nos encontramos con una tierra que nada de en un momento dado yo voy a llegar allí a hacerme rico, es una tierra pobre, luego con muchos problemas, y es que además el salario que al final cobra el gobernador no es tampoco en un momento dado para tirar cohetes. Pero es que, lógicamente, Gonzalo Menéndez de Valdés nos va a explicar por qué es la tierra pobre. No porque la tierra en sí lo sea, porque es una tierra rica en productos y en la posibilidad, sino en la falta de mano de obra. Dice, yo llegué a esta provincia a los 9 de febrero. Luego que llegué, se comenzó la residencia, de Alonso de Acuña, mi antecesor. Lo que yo entendí en esta provincia, entre otras cosas, que vuestra merced mande remediar y hacer merced a esta tierra, la cual está medio despoblada, a falta que los indios de ella se han muerto, y por falta de ellos no pueden cultivar las heredades de cacao y marzales, que con estas dos cosas es con lo que se paga el tributo a vuestra Alteza. Es decir, es una tierra rica en cacao y en otros productos, pero no tenemos mano de obra. Entonces, necesito que en un momento me permita un permiso para que vengan indios y indias de otras zonas a querer quedarse a venir aquí. Y claro, ¿cuál es la manera que en un momento tiene toda administración de mover población? Quitar impuestos. Digamos, como tú puedes conseguir en un momento a una tierra despoblada que vaya la gente a trabajar, a buscarse la aventura. Pues lógicamente durante un tiempo no van a pagar impuestos, y eso es lo que hace que en un momento la gente diga, oye, pues yo sí, me vale la pena irme a esa parte. Claro, eso también tiene una desventaja a corto plazo, que es
que el Estado no cobra impuestos y, por tanto, en un momento dado pierde ese beneficio interior. Imagínense cómo sería que le llega a decir: asimismo, las iglesias están tan pobres y destrozadas por falta de haber poca gente que los que hay no pueden acudir al reparo de ellas. Tienen necesidad que vuestra Alteza las favorezca y haga merced que de su real haber y tributo que de esta tierra tiene las mande reparar, pues la costa será poca para que se pueda celebrar en ella los oficios divinos. Es decir, estamos hablando de una tierra pobre con poca población en donde incluso ni las iglesias están preparadas para algo tan necesario como son los oficios divinos que tenían que hacer. Este sería el territorio en un momento dado que podría haber llegado Miguel de Cervantes en un momento dado con esa merced que lógicamente es el inicio de un proceso de luego conseguir otros puestos, de colocarse en ese sueño americano que, como les decía, acaba en este 1590. ¿Qué sucede? Cervantes no queda solo y desamparado de la administración. Él ha estado pidiendo continuamente desde 1582 estos puestos, hasta que en un momento le dicen busquen por acá, y en ese busque por acá es donde tenemos que encontrar el otro trabajo que Cervantes va a hacer, que es precisamente el de comisario real de abastos. Es decir, el ser comisario real de abastos, primero para la Armada Invencible y luego para la Armada que viaja a América cada año, es un trabajo real. Es decir, un trabajo de la monarquía que tiene una provisión de el proveedor de las galeras, pero que pueden imaginarse que está en continua lucha precisamente con todos los poderes en cada uno de los lugares. El proveedor general tiene que en un momento dado conseguir tantos, tiene que conseguir trigo, sobre todo trigo, cebada también, bueno, la cebada es más para los animales, pero sobre todo trigo para hacer el bizcocho, que luego va a ser elemento esencial de la comida para la armada. Claro, tiene que pelearse con los alcaldes y con los lugares donde el trigo tiene que ir a buscarlo. Se le paga, pero claro, se le paga a precio no de mercado, sino al precio que establece en un momento dado el Estado. Y no se le paga inmediatamente, sino se le paga con unos pagarés que luego el Estado les va a pagar. Con lo que, lógicamente, ya tiene un primer conflicto. Si ese conflicto, además, se encuentra con que quien tiene el trigo es la Iglesia, o es el arzobispado, se encuentra con que el arzobispado no le gusta nada que le quiten el trigo y entonces tiene una manera en un momento dado de atacar al mensajero, porque lógicamente no puede atacar ni al proveedor ni al rey, que es el que le ha dado la autorización para hacerlo. ¿Y qué es lo que va a hacer el obispo? Va a excomulgar a los comisarios. Pero claro, no les va a excomulgar porque los comisarios hayan hecho algo, sino como una manera de poder para tal. Pero imagínense que también luego están los representantes del Consejo de Hacienda. Y luego está también, en un momento dado, todo lo que es el mundo empresarial alrededor. O sea, es un puesto de trabajo que se gana, digamos, con un buen sueldo, pero lógicamente con una enorme cantidad de complicaciones. Pero también con una enorme cantidad de posibilidades. Porque no nos olvidemos que Miguel de Cervantes, como su padre, era un agente de negocios. Es decir, una parte esencial de su vida económica, de su vida de ganar, es hacer pequeños emprendimientos. Claro, ¿cuál es uno de los grandes pequeños emprendimientos que se pueden hacer en Sevilla, donde él está, y además muy relacionado con la gente relacionada con las armadas? La fábrica de bizcocho. Entonces él en un momento dado va a encontrarse con una bizcochera con la que va a tener relaciones, digamos, vamos a pensar, relaciones económicas, en donde en un momento dado va a poder hacer negocio más allá de lo que gana como comisario real de abastos, sino también en un momento dado invirtiendo parte de ese dinero en emprendimientos de algo que es una necesidad para llevar a la armada. Es decir, nos tenemos que pensar que ese sueño americano en un momento dado, que a lo mejor era una quimera en realidad en las posibilidades reales, por más que Cervantes lo hubiera deseado por tenerlo, y seguramente se hubiera podido convertir en una pesadilla si hubiera llegado a estar, quiero decir que al final luego Soconusco o estos lugares tampoco eran ese lugar idílico en donde poder conseguir en poco tiempo el máximo beneficio para luego volverse a España. Y que en ese, digamos, respuesta no hay que pensar en un desprecio, sino en una colocación dentro de ese complejo mundo económico, que también es el complejo mundo administrativo, el complejo mundo también burocrático, que en un momento dado es la monarquía hispánica, en donde Cervantes, ese comisario real de abastos, es una acá, en donde sí que le van a dar una merced y va a conseguir no solamente
conocer buena parte de Andalucía, conocer buena parte de Extremadura, de Castilla-La Mancha, sino también, en un momento dado, tener la posibilidad de una serie de negocios en Sevilla que de otra manera hubiera sido imposible. Y a todo esto, lógicamente, de una manera paralela o como si fuera una trenza, o entrelazado con todo esto, nos vamos a encontrar con un Cervantes que va escribiendo, pero con un Cervantes que va consiguiendo dinero en la primera gran industria cultural que se va a crear en el siglo XVI, que van a ser los teatros, en los corrales de comedias. Va a ser la primera gran industria. Y Cervantes va a poder ganar dinero escribiendo, es decir, vendiendo sus comedias. Y tenemos los contratos de algunas de las comedias que en un momento va a hacer en este momento, que le pagan 50 ducados por cada comedia. Que luego la comedia se estrena, que luego la comedia tiene éxito. No se estrena, no tiene éxito, da lo mismo. A él le han pagado 50 ducados por escribirla, no por el éxito, no por el desarrollo de lo que ha hecho, ¿no? Y claro, y ahí es donde, en todo este universo, nos encontramos con esa literatura instrumental que consigue algo de dinero, nunca prestigio. El teatro, el corral de comedias en este momento no lo va a tener, ni lo va a tener tampoco en el siglo XVII. Solamente el teatro cortesano y el teatro palaciego es el que va a tener el prestigio, pero sí la capacidad económica. Y de pronto, ahí es donde tendríamos que acabar. Pero de pronto, en 1605, 20 años después de haber publicado esa Galatea, que decía en 1582 que ya la tenía muy adelantada y que la estaba escribiendo y que se la iba a dedicar a Antonio de Eraso a ver si le daba un puesto de trabajo, de pronto nos va a sorprender 20 años después con un libro de caballerías publicado en Madrid que es Don Quijote de la Mancha. Muchas gracias. Y a continuación escuchamos a Amaral, Moriría por vos. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Nicolas Cage en Living Las Vegas, soy el invierno contra tu primavera, un Dorian Gray sin pasado, ni patria, ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, no tengo planes más allá de esta cena, es un misterio hacia donde la noche nos lleva. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, vamos mi niño a perder la cabeza, como si fuera nuestro último día en la tierra. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será que suena Marquee Moon, pero esta noche moriría por vos. Será el champán, será el color de tus ojos verdes de ciencia ficción, la última cena para los dos, pero esta noche moriría por vos.
continuación, Javi Java os comenta cómo contactar con nosotros. Por correo electrónico, futuroimperfecto@gmail.com. Por la red social X, @f_imperfecto. Y por las siguientes plataformas: iVoox, Amazon Music, Podimo, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube Podcast, YouTube Music, y no dejéis de suscribiros por cualquiera de los canales ya mencionados. Y también con la Institución de Estudios Complutenses. Por teléfono 624 66 0501. También por correo electrónico ieecomplutenses@gmail.com. También por la página web ieecc.es. Y el horario de oficina es martes, miércoles y jueves de 10 a 1 del mediodía. A todos los oyentes que todavía no sois socios, os animamos a colaborar con esta asociación y ayudar a la difusión de la historia de nuestra ciudad, con una cuota de tan solo 30 euros semestral. Miguel de Cervantes nunca llegó a América, pero América llegó a Cervantes. Llegó como deseo, como frustración, como promesa, como horizonte imposible. Y tal vez, precisamente ahí, reside la grandeza de su obra. Porque el Quijote no habla únicamente de molinos, habla del ser humano, enfrentándose a un mundo que cambia demasiado rápido. Habla de la dignidad que quienes siguen soñando, aun cuando la realidad parece derrotarlos. El sueño americano de Cervantes no fue económico, fue profundamente humano. La necesidad de encontrar sentido, de reinventarse, de cruzar fronteras visibles e invisibles, en tiempos de incertidumbre global, crisis identitaria y desplazamientos constantes. Cervantes sigue hablándonos y quizás por eso continúa siendo nuestro contemporáneo. Hoy termina este ciclo de Alcalá y América. Han sido semanas dedicadas a comprender cómo la historia, la literatura y la cultura crean puentes invisibles entre lugares aparentemente lejanos. Exploradores, escritores, aviadores, universidades y soñadores han ido apareciendo en este recorrido como piezas de una misma memoria compartida. Porque América también forma parte de la historia de Alcalá, y Alcalá permanece viva en muchas páginas culturales de la América Latina. La radio nos permite revivir esas conexiones desde la palabra y la emoción. Quizás sea la verdadera función de la cultura recordarnos que ninguna frontera puede separarnos. Y a continuación escucharemos al coro di Core como punto y final a esta conferencia. Otra en nahual, son los idiomas de los indios, como bien sabéis, y realmente estoy seguro de que vamos a disfrutar. Comentaros que el coro di Core es un coro que lleva ya muchos años en Alcalá de Henares cantando en diferentes momentos y actuaciones, y que está formado por los sopranos Carmen Cabrera, Nuria Hernández, Isabel de Fiori y Elena Montaña, por los contraltos Begoña Jácome, Amaya Fernández y Paloma Gómez, los tenores Luis Mencía, José Tomás, Francisco Luján y Carmen Martín, los bajos Lázaro Fuentes, Carlos Muñoz y Enrique Santiso, violín Marta Muñoz, saxofón Marina Santiso, y el director Íñigo Guibert, que es quien es el responsable del funcionamiento del coro. Van a empezar la primera canción desde allí, van a ir viniendo hacia acá. Les comento que la primera canción se titula Hanakpachakhusicuini, es del año 1631 y es un texto atribuido, una canción atribuida a Juan Pérez Bocanegra. Y con más, si no hay ningún problema por su parte, adelante, cuando queráis.
porque el futuro siempre será imperfecto y quizás por eso merece ser contado. Así que súbete a nuestra radio y celebra un viaje en el tiempo, una experiencia única. Nos despedimos de este espacio de la Institución de Estudios Complutenses hasta el próximo programa, que sea muy pronto. Y a continuación escucharemos a David Eternia en La promesa del mar. Fría y gris, pude notarlo en su rostro, y a la tibia luz de la luna lloró. Y esa niebla espesa fue el espejo de su alma, que una vez vagaba por la mar, y de su cáliz volvió a beber, para un pirata volver a ser, y revivir a su amada y la mar juntos recorrer. Hoy la sal nos cubrirá la piel, y con el ron brindaré. Acompáñame y ya nunca desearás volver. Desplegad las velas y bebed, para calmar vuestra sed. Aún nos quedan más de 1000 mares por recorrer. Una carta y un adiós fueron verdugos de su canción, y pidió a la luna, por favor, no te separes, no marches de aquí, no tengas miedo a morir. Nunca te ocurrirá nada si estás junto a mí. Hoy la sal nos cubrirá la piel, y con el ron brindaré. Acompáñame y ya nunca desearás volver. Desplegad las velas y bebed, para calmar vuestra sed. Aún nos quedan más de 1000 mares por recorrer. Cuando un día sientas miedo en navegar y veas tu suerte a punto de zarpar, limpia ya tu rostro y deja de llorar. Muchos mundos todavía debes conquistar. Cuando sientas miedo en navegar, sientas al navegar. No llores más. Quiero ser libre así, navegar. Sí, con tus besos puedo volar. Hoy la sal nos cubrirá la piel, y con el ron brindaré. Acompáñame y ya nunca desearás volver. Desplegad las velas y bebed, ron y afrodisia también. Aún nos quedan más de 1000 mares por recorrer.
por último, escucharemos esos sonidos del mar que nos hacen viajar entre los dos mundos.